Bien, buenas noches. La idea es continuar con este video en lo que habíamos dejado en clase de la sección de entrenamiento de nuestro modelo de aprendizaje profundo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, en clase habíamos ya creado toda la parte de la clase de Data Loader, en donde habíamos dicho cómo se iban a cargar las imágenes. Necesitábamos crear dos métodos especiales que nos permitían acceder a una de las muestras, es decir, tener una tupla que tiene una imagen y una etiqueta para poder hacer el entrenamiento. Y teníamos un método especial que nos permitía calcular el tamaño de ese arreglo en memoria. Posteriormente lo que hacíamos era crear dos conjuntos, uno que llamábamos Data Train, el cual tenía el 90% de las muestras de esos 60.000 datos, y otro que se llamaba DataVal, que tenía el 10%, es decir, íbamos a entrenar con una partición 90-10, evidentemente dejando por fuera otros 10.000 datos que habían para pruebas. Entonces, posteriormente lo que hicimos fue importar librerías, es decir, nos traemos a torch.nn.modules.activation para traer a la función de activación tangente hiperbólica, y nos traíamos varias librerías relacionadas con Torch, Torch Neural Network, Torch Neural Network Functional y un optimizador de Torch para poder realizar el gradiente descendente. Y finalmente nos traíamos una librería que contiene a la clase variable. Esta es muy importante porque va a tener los gradientes de forma automática. Es decir, nos va a permitir que el modelo automáticamente genere los gradientes y que nosotros no tengamos que calcularlos por la red. Esa es una de las grandes ventajas de utilizar entornos de trabajo como PyTorch en lugar de hacer por nuestra cuenta la codificación de todo. Entonces, bueno, se había hecho en la clase anterior una clase que se llamaba mi modelo, que heredaba a neuralnetworks.module, y posteriormente a esa clase le habíamos hecho dos métodos. El primero, un inicializador, el cual recibía las entradas y las salidas del modelo. Se hacía la inicialización del método de la superclase, es decir, de nn.module, y se definían las capas que se iban a utilizar con las funciones de activación. Posteriormente creamos una función forward, la cual nos permitía definir o decirle a Torch cuál va a ser la propagación hacia adelante. Entonces, en primer lugar, capa 1, en segundo lugar, tangente hiperbólica, tercer lugar, capa 2, cuarto, tangente hiperbólica, quinto, una capa 3, y es esto una función especial que aún no vamos a hablar de ella, la logSoftmax, pero que nos va a permitir obtener un vector en el cual van a salir 10 elementos, uno del cual, bueno, de los cuales solamente un elemento va a ser un 1, los demás van a ser un 0, y dependiendo de la posición de ese 1 que salga, vamos a saber cuál es la clase que le corresponde a la imagen de entrada. Es decir, si entra un 0, pues veríamos en la primera posición de ese arreglo 10 elementos un 1 y en los demás posiciones ceros. Entonces, eso es lo importante. Siempre hay que definir inicializador y la función de propagación hacia adelante cuando creamos nuestro modelo. Finalmente en clase se alcanzó a crear un modelo, el cual la entrada va a ser de 28 por 28, es decir, de 784 si no estoy mal, en donde son los píxeles de la imagen, y la salida va a ser de 10. Y se imprimía ese modelo para ver que nos mostraran PyTorch el resumen del número de activaciones de unidades ocultas que teníamos hecho. Posteriormente pasamos al ciclo de entrenamiento, del cual no alcanzamos a hablar mucho durante la clase, pero nos va a importar mucho para poder saber cómo es toda la mecánica del entrenamiento de un modelo. Recordemos un poco acerca de estos entrenamientos. Voy a poner aquí una paginita en blanco, con la cual teníamos un modelo. Bueno, básicamente tenemos un modelo, permítanme lo cambiamos por aquí. Tenemos un modelo que va a recibir una imagen, voy a poner aquí un 8, la cual es de 28 por 28 píxeles. ¿Listo? Esta imagen va a ingresar a una capa que tiene, dijimos, 128 unidades ocultas, que posteriormente va a ir hacia una capa que tiene 32 unidades ocultas, finalmente a una capa que va a tener 10 unidades ocultas, pues la cual va a ser directamente nuestro vector de salida, diciéndonos cuál es la clase
a la que pertenece la imagen de entrada. Para poder entrenar, recuerden que necesitamos primero calcular los gradientes, es decir, backpropagation. Para saber a cuánto equivale el cambio que aporta cada uno de estos pesos W y de los biasing que hay en cada capa, ¿cierto? Recordemos que en la función de activación entra un dato y sale pues una activación, ¿cierto? Que llamamos sigmoidal de Z, bueno, la activación, pongamos por aquí G de Z, ¿cierto? Y que ese Z iba a ser igual a W por X más B. Entonces, siendo W los pesos de la capa, X los datos de entrada y B los biasing o los sesgos que se iban a ir agregando. Entonces necesitamos los gradientes que los va a calcular Torch por nosotros. Necesitamos realizar la activación con el método de optimización seleccionado, que para nosotros era gradiente descendente. Y necesitamos finalmente nuestra función de costo para poder realizar ese entrenamiento. Entonces aquí vamos a llamarle a esta función de costo criterio. Criterion en inglés, pues por convención, con lo que normalmente se denomina utilizando PyTorch. Y el optimizador, pues lo que va a hacer es calcular en base al gradiente descendente en cuánto se debe actualizar cada parámetro. Entonces a esto lo vamos a llamar optimizer. ¿Listo? Entonces hagamos eso. Digamos optimizer. Optimizer va a ser igual a optim, la librería que importamos, punto sgd. SGD es gradiente descendente estocástico, el que vimos en clase. ¿Y qué es lo que necesitamos optimizar? Pues los parámetros del modelo. Para acceder a ello podemos decir, como es un objeto, modelo.parameters. Y este método nos va a permitir obtener todos los W y los biasings que tiene nuestro modelo. También necesitamos decirle la tasa de aprendizaje. Entonces decimos LR igual a, voy a colocarle algo pequeño, 1 por 10 a la menos 3. Para empezar con un valor típico de tasa de aprendizaje que se utiliza. Recuerden que si utilizábamos tasas muy grandes, podíamos tener oscilaciones y la red no convergía de entrada o se tardaba mucho tiempo en converger si utilizábamos valores muy pequeños. El estándar en aprendizaje de máquina es 1 por 10 a la menos 3 y a partir de ahí vamos aumentando o disminuyendo para poder ver qué tanto se acelera o si hay convergencia o no de nuestra optimización del modelo. Y como criterio voy a decir nn.crossentropy_loss, que es la crossentropía, la cual utilizábamos para la clasificación de un problema de entrada. ¿Listo? Voy a hacer un entrenamiento corto, voy a entrenarlo por 3 épocas. La época es cuántas veces yo paso todos los datos de entrenamiento a través del modelo y hago la actualización de parámetros. Y bueno, aquí hay un problema y resulta que no siempre para mí va a ser válido realizar todo el movimiento en la red. Es decir, yo podría crear un tensor aquí gigante de 28 por 28 y mandar todo el conjunto de datos de entrenamiento, las 54.000 imágenes, ¿cierto? Para pasárselas al modelito y que él empiece a entrenar y hacer todo el trabajo. ¿Cuál es el problema? Que resulta que son imágenes, bueno, al tener tantas imágenes podemos saturar la memoria. Puede haber algo como esto. Calculémoslo por aquí. Digamos que tenemos un arreglo de 28 por 28 por 54.000, ¿cierto? Y eso lo convertimos a float, ¿recuerdan? Un float ocupa el más pequeño 32 bits. Entonces esto, digámoslo, 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1354 millones de bits, ¿cierto? O sea, sería aproximadamente como una giga que ocuparía en memoria el cargar este tensor. ¿Qué pasa? Que eso va a ser cargado toda la vez en memoria RAM. Y pues tener una giga en RAM disponible solo para entrenamiento puede ser, bueno, aceptable en los computadores de hoy en día. O incluso a veces se puede quedar corto un computador porque normalmente el solo hecho de tener cargado el sistema operativo, más tener, no sé, una conexión a internet, un navegador, nos puede ocupar entre casi 2 y media gigas de memoria RAM. Con lo cual tratar de alojar una giga y media más, nos puede dejar sin memoria si tenemos poca memoria en el equipo. Ahora, solamente la carga de las imágenes pesa una giga. Recuerden que esto hay que multiplicarlo. Todo ese X que va a tener esa giga, vamos a multiplicarlo por los Ws de la primera capa y le vamos a sumar los B. Y tenemos que guardar eso en memoria, más la operación siguiente, que sería otra vez los W por el Z pasado, más los B. Y aquí los W nuevamente por el Z de la capa anterior, más los B. Entonces miren que tantas operaciones haría que esto se repita, ¿cierto? Y me van a quedar muchos datos. Entonces, no solamente es una giga los datos, sino que pueden ser 2, 3, 4, 5 o incluso mucho más. ¿Cuál es el problema de eso? Que divinamente el tratar de entrenar todos los modelos nos va a costar entre 8 y 10 o 12 gigas de memoria RAM. Esto pues va a ser un problema grande porque no nos va a caber en un equipo de cómputo estándar, a menos de que uno tenga, no sé, una memoria muy grande de 24 o 32 gigas en el computador, que a veces no es muy común. Entonces, para evitar ese problema, lo que vamos a hacer es particionar nuestro conjunto de datos. Entonces, yo le voy a decir a la red que no le mande a la vez las 54.000 imágenes, sino que le mande grupitos más pequeños. A esos grupos más pequeños se le conocen como mini batches, ¿cierto? O de entrada se dice tamaño del batch. Esto del batch es de subconjunto. Entonces vamos a utilizar subconjuntos con 64 imágenes para que no se haga muy grande la tarea de entrenamiento. Entonces digamos que batch size igual a 64. Es decir, vamos a agrupar las imágenes de 64 para que vayan pasando por el modelo. Entonces una época sería mandar las 54.000 imágenes, pero agrupadas en conjuntos de a 64 imágenes cada conjunto. Entonces, miren que hay como otra iteración más, pero esto nos permite que quepa en memoria. Recuerden que Colab solo nos presta como entre 8 y 10 gigas de memoria de RAM. Entonces, no podríamos cargarlas todas a la vez porque por las multiplicaciones es probable que se nos desborde la memoria y nos quedemos sin cómo entrenarlo. Listo. Ya que tenemos eso claro, lo que vamos a hacer es una función que se encarga del entrenamiento del modelo. Y en clase hicimos un pequeño repaso, algo muy rápido, en donde digamos básicamente que necesitamos ir cargando dato por dato, ir calculando el paso hacia adelante, revisar cuánto era la pérdida para cada dato, acumular, bueno, repetir por todos los datos que tenemos, acumular la pérdida y ajustar los gradientes con base a la pérdida que se calculó para minimizar la función de costo. Entonces voy a llamar a esa función deftrain, ¿cierto? Le va a mandar como parámetros las épocas, epochs, y trainloader, que va a ser el conjunto de datos para cargar. Voy a crearme una lista con las pérdidas para poderlas guardar. Y lo que vamos a hacer es un ciclo for que va a recorrer por cada época. Entonces, for epoch in range epochs. Listo, nótese aquí la S en las épocas y aquí la en singular para poder determinar que estamos hablando de uno. Y para entrenarlo, muy facilito. Entonces, tenemos que poner el modelo en modo de entrenamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que forzamos a Torch a que conserve los valores de los gradientes para que entrene. Entonces decimos model.train. Con esto lo ponemos en modo de entrenamiento. Y ahora sí, el ciclo en el cual vamos a ir pasando los mini batches.
Entonces decimos, creo que se llama modelo, aquí por eso me quedó malo, listo. Entonces for batch idx, voy a decirle batch index, coma, data, coma, label, in enumerate, train loader. ¿Listo? ¿Qué es esto? Vamos a hacer un ciclo for que se va a traer. Train loader, recuerden que es un objeto de la clase mi data loader, el que creamos anteriormente. Y recuerden que ese objeto nos traía, bueno, cuando yo le pedía un datico de ese objeto, él me retornaba una tupla que tenía una etiqueta y una imagen. En primer lugar la imagen, en segundo lugar la etiqueta, que es justamente lo que estamos diciendo aquí. Miren, deme una imagen y deme una etiqueta. ¿De dónde sale este tercer índice? Del enumerado. Entonces el enumerado nos va a permitir hacer esta agrupación en batches de 64. Entonces nos va a decir cuál de las entre las 64 imágenes es la que estamos manejando. ¿Listo? Y aquí es donde vamos a convertir estos daticos en un tensor de torch. Decimos entonces data, label, igual a variable, que es la clase que importamos, data, variable, label. Entonces aquí lo que estamos es convirtiendo tanto la imagen como la etiqueta en tensor de torch. Y posteriormente necesitamos hacer 0 los gradientes. La primera iteración, pues esto no importa, pero la ponemos para las iteraciones, las siguientes épocas, para que no empiecen con una pérdida que no le corresponde. Entonces decimos optimizer.0grad para hacer otra vez 0 los gradientes y que se calculen con base a la pérdida solamente de la iteración actual. Entonces, como lo mencionamos en clase, lo primero que hay que hacer es una propagación hacia adelante. Entonces, hacemos una propagación hacia adelante. O lo mismo que una predicción. El modelo en este punto no está entrenado, pero nos sirve para calcular la pérdida desde donde estamos. Entonces decimos salida igual a modelo, y le mandamos la imagen, la que traíamos por aquí, convertida en un tensor de torch. ¿Listo? Entonces decimos modelo, le pasamos data, lo que torch automáticamente hace es crear la predicción y la guarda aquí en salida. De hecho, podemos probarlo aquí. Voy a crear un bloquecito de código donde hagamos esa prueba. Digamos modelo. Y le podemos pasar un dato cualquiera de imagen. Bueno, voy a dejarlo aquí pendiente porque nos tocaría convertirlo en tensor. Entonces, para no enredar la cosa mucho, simplemente es mandarle una imagen vuelta a tensor y él nos va a entregar la etiqueta de salida, que es el vectorcito del cual hablamos de 10 elementos. Posteriormente vamos a medir la pérdida que tenemos en esa muestra, la diferencia que hay entre la salida, y decimos aquí entonces los igual a criterion salida, label. Entonces miren que criterion era la cross-entropía, ¿cierto? La función de entropía cruzada. Afortunadamente no nos toca programar toda la ecuación, sino que ya Torch la tiene lista para nosotros y él hace también las conversiones necesarias para que no tengamos que preocuparnos de aplicarla correctamente, de la sumatoria y bueno, todo lo que había por allí detrás para poder aplicarla bien. Miren que le mandamos la salida, que pues recuerden que en el tablero la escribíamos como y gorrito y hat, y la etiqueta que sería el y o la verdad, ¿cierto? La comparación entre la predicción y la etiqueta que tenemos. Y posteriormente entonces calculamos el backpropagation. Decimos aquí los .backward. Entonces con eso propagamos hacia atrás esa pérdida, él actualiza los gradientes y por aquí optimizamos. Es decir, actualizamos los Ws y los biasing. Decimos optimizer.step. Con esta función realizamos esa actualización. ¿Listo?
Y finalmente, optimizer. Me quedo aquí mal. Listo. Y finalmente vamos a guardar la pérdida en cada caso para ver el progreso de la red. ¿Listo? Para guardarla, pues teníamos esta lista que se llamaba losses. Entonces voy a decir losses.append. Y le vamos a colocar, vamos a convertir en flotante ese tensor los dividido el tamaño del batch size, o sea, estos 64, porque la vamos a calcular de mini batch en mini batch. ¿Listo? Y vamos a mostrar un reporte de esa actualización de las pérdidas, no sé, cada 200 muestras, digamos. Si batch IDX, esta variable que tenemos en el ciclo for, es igual a, bueno, porcentaje de 200 para que la muestre. Recuerden que esto es el residuo, ¿no? Si el residuo da 0 cuando los números son iguales o divisibles. Entonces, si el residuo entre 200 da 0, es decir, si el número ya alcanzó los 200, vamos a imprimir un mensaje que va a decir un string con formato, vamos por aquí, época, pongámosle aquí epoch, listo, datos, pongámosle por aquí batch idx por lendata para mostrar en qué cantidad de datos vamos, ¿cierto? En qué batch, bueno, en cuántas imágenes estamos entrenando. Y vamos a decir aquí una rayita, y otra vez, len train loader.dataset. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es decir, ¿cuántos de cuántos vamos? Pues es una forma solo de mostrarlo en consola como para tener una idea. Y vamos a decir por aquí los dos puntos y sacar esa pérdida, los.item, para que nos muestre en un formato legible en cuanto a el valor de la pérdida que tenemos. Y finalmente vamos a retornar esas pérdidas por aquí, return losses, para poderlas guardar al final del ejercicio. Entonces, este sería el ciclo básico de entrenamiento. Recuerden, propagación hacia adelante, calcular la diferencia que hay, la función de costo, bueno, la pérdida que hay entre la salida del modelo, el y-hat y la realidad, hacer backpropagation para tener el valor de los gradientes y correr el optimizador para actualizar los pesos y los sesgos del modelo. Ese sería el ciclo de entrenamiento básicamente. Bueno, en segundo lugar, necesitamos validar. Recuerden que si yo entreno así nada más, me puedo estar sesgando a lo que el modelo diga. Es decir, si yo con el modelo me aprendo muy bien los datos de entrenamiento, pues puede tener un modelo que llega a 99, incluso a un 100% de efectividad, pero eso no nos sirve porque recuerden que hay que medirlo con respecto a otro conjunto de datos diferente al de entrenamiento. ¿Qué permite eso? Que nosotros sepamos si realmente el modelo está aprendiendo y si tiene algo muy importante que es capacidad de generalización. O sea, si el modelo es capaz de aprender más cosas de lo que estoy enseñando, si es capaz de, digamos, predecir un dato que nunca ha visto y lo hace de manera correcta. Es decir, que si hay una extracción buena de características y que está funcionando todo. Nosotros esperamos que esas métricas lleguen a valores similares al rendimiento humano. Es decir, que para un problema de visión por computador en donde son dígitos, pues probablemente un humano se equivoque, qué sé yo, en detectando un 4 de un 9 que estén muy mal escritos o en detectando la diferencia entre un 1 y un 7 si están muy mal escritos. Esperaríamos que el modelo tenga un error similar. Es decir, que rondaría el 98-99% de acierto, de tasa de acierto. O sea, vamos a comparar siempre nuestros modelos de visión por computador con el desempeño humano, que es lo que generalmente se espera alcanzar en la mayoría de tareas, sobre todo en estas que son un poquito más simples. Entonces vamos a crear una función de validación
que nos va a permitir validar cómo le está yendo a nuestro modelo. Voy a llamarla def validate. Y vamos a meterle como parámetro validation data. O sea, los datos, el conjunto de datos que tenemos para validación. Entonces, en este caso, para validar necesitamos colocar, ajustar el modelo en modo de validación. En modo de validación, la diferencia del modo de entrenamiento es que ya no necesitamos calcular los gradientes. Entonces, esto se hace un poquito más rápido que el entrenamiento. Entonces, decimos model.eval para ponerlo en modo de validación. Y va a crearme dos variables que van a tener las métricas. Entonces, test loss igual a 0, la pérdida en el conjunto de pruebas, y correct igual a 0. ¿Cuántos ejemplos correctos hubieron? Y vamos a iterar de la misma forma que hicimos en el entrenamiento. Este era modelo. Excúsenme aquí. Que lo escribimos fue en español. Entonces decimos for data, label. En este caso no lo vamos a partir en mini batches porque pues aquí sí vamos a recorrer el dataset uno por uno, imagen por imagen, pasándola y midiendo. Entonces for data, label y invalidation data, dos puntos. Y tenemos por aquí data, label, la conversión a tensor igual a variable data y variable label. Listo. Bien. Hacemos la predicción. O sea, el paso hacia adelante. Entonces decimos output igual a model. Le mandamos ese tensor de datos, data. Sumamos la pérdida. Decimos entonces test loss más igual a criterion output, label.item. Este item es para que la haga uno por uno. Y finalmente necesitamos establecer cuál fue la clase a la que pertenece. Para eso lo que hacemos es convertir el número mayor de vector a índice, por ejemplo. Vamos a dibujarlo por aquí. Resulta que la salida del modelo, recuerden que es un vector de 10 elementos. Entonces va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos, ¿cierto? Este vector quiere decir que la clase a la que corresponde la imagen es un 0, 1, 2, 3. ¿Listo? Recuerden que siempre va a haber solo un 1 en todo el vector, indicando cuál es la clase. Lo que yo necesito en este punto es convertir de vector a número, al número que corresponde a la clase en el cual va a estar. Y para eso lo voy a hacer diciéndole que me entregue el máximo y que me mantenga las dimensiones de ese arreglo. Algo como esto. Entonces, convertir de vector a número para poder comparar. Entonces decimos predicción igual a output.data .max, y en el max le vamos a decir 1, keep dim igual a true. Esto para que se haga sobre el vector y lo vamos a indexar en 1. Con eso nos va a entregar cuál es la posición en la cual se encuentra ese mayor para convertirlo nuevamente en número. Y finalmente lo que vamos a hacer es contar los aciertos. Para eso decimos correct más igual a pred.eq label.data.view as pred.zoom. Listo. Esto puede verse un poquito raro, ¿cierto? Pero básicamente lo que decimos es compare todas las predicciones, las predicciones que hay con las etiquetas, y si el número es igual, súmelo y añádalo aquí en correctos, con lo cual vamos a contar
aquellas ocurrencias que coinciden con el número de entrada, con la etiqueta de entrada en su versión numérica para poder saber cuántos correctos tenemos en la validación. Y finalmente la pérdida, entonces test loss va a ser igual, bueno, dividido igual a len validation data.dataset. Miren que aquí hicimos la suma en test loss y por aquí la dividimos en la cantidad de muestras que se hicieron al final para poder determinar el valor medio de pérdida que tenemos. ¿Listo? Entonces, finalmente, cuando acabe este ciclo, vamos a imprimir el resultado. Decimos print, un string con formato, y decimos pérdida medida en el set de entrenamiento. Va a ser test loss. ¿Listo? Y precisión de, aquí la precisión, correctos, correct, sobre len validation data.dataset. Vamos a ver cuántos correctos tenemos de la totalidad de muestras que tenemos. Y si quieren, bueno, se puede dejar así, o si quieren se puede mostrar en porcentaje, multiplicando ahí por la cantidad. Por ejemplo, por aquí, porcentaje. Uy, espérenme que creo que hay que hacer un backslash para que me deje hacer un string en 2 líneas. Bueno, voy a dejarlo así y ahorita lo colocamos en modo de porcentaje. ¿Listo? Y con eso ya tenemos las dos funciones. Una que nos permite entrenar y una que nos va a permitir validar el conjunto de datos con el cual estamos entrenando. Recuerden que siempre hacíamos eso. Entrenábamos y medíamos que también le iba para poder ver el progreso del modelo. Bien, aquí creo que me quedó una O. Me faltó modelo. Listo, para que la corra. Bien, entonces voy a ejecutar este bloque de código. Debería salir todo bien. Y vamos entonces a ejecutar el entrenamiento. Decimos data igual a train epochs. Y le vamos a mandar data train, que era el arreglo de nuestro data loader que tenía el conjunto de datos de MNIST con el cual vamos a entrenar. Y luego decimos validate data val. Miren que de esta forma simplificamos un poco la ejecución de entrenar y validar. Vamos por aquí, entrenar y validar o medir el resultado del modelo. Bueno, hay que tener en cuenta algo y es que nosotros tenemos un data loader que viene de nuestro tipo de datos, pero necesitamos decirle cuál es el tamaño del batch, ¿cierto? Miren que nosotros hicimos un batch size, o sea, una partición en mini batches. Y para esto nos va a ayudar mucho la clase data loader que también la clase dataset que habíamos importado anteriormente. Entonces vamos a convertir de nuestro data loader a un objeto de la clase data loader de Torch. Con lo cual vamos a tener ya particionado por mini batches el conjunto. Entonces voy a ponerle aquí data train. Voy a renombrar la variable igual a un objeto de la clase data loader que va a recibir a data train, el objeto de mi data loader de la clase nuestra que habíamos creado. ¿Listo? Data train y le vamos a pasar como segundo argumento el tamaño del batch. Entonces batch size igual y le pasamos esta variable que ya hemos definido por aquí de batch size. ¿Listo? Para decirle, esto sería lo mismo decir batch size igual a 64. ¿Listo? Y finalmente le vamos a decir shuffle igual a true. Shuffle lo que hace es, digamos, mezclar las muestras para que no salgan en el orden que vienen originalmente, sino en un orden aleatorio. Esto nos va a servir mucho porque digamos que nosotros podemos embarrarla con el entrenamiento sesgándolo a alguna clase. Me explico.
Supongamos que yo tengo el dataset ordenado por aparición. Entonces, primero están los ceros, luego los unos, luego los dos y así sucesivamente. Si yo lo mando en orden, el modelo se va a aprender primero los ceros, luego le va a costar aprenderse los unos, luego le va a hacer más difícil los dos y así sucesivamente, le va a hacer más complicado los nueves. Entonces, para evitar ese sesgo y que el modelo primero vea las muestras en orden y del mismo tipo, lo que yo hago es mezclarlas, mandárselas revueltas para que él vea varias de diferentes tipos y que aprendas a sacar características y no a memorizarse un tipo de dato del dataset de entrada. Entonces vamos a repetir esto tanto para la clase de entrenamiento como para la de validación. Entonces aquí vamos a decirle dataval, lo mismo, size, batch size de 64 y shuffle igual a false. Digamos que en la validación no nos interesa, pues da lo mismo tenerlo en orden que en desorden, ¿cierto? Y simplemente estamos acumulando los valores. Entonces, una vez tenemos los objetos convertidos del objeto MiDataLoader a DataLoader de Torch, el cual se encarga de particionarlos en el tamaño de minibatch, lo que podemos hacer es proceder hacia el entrenamiento. Voy a ejecutar esta celda y permítanme, yo vuelvo a correrlo. Lo que pasa es que si lo corren varias veces, esto les puede arrojar un error. Entonces hay que volver a correr la creación del objeto DataLoader, este de acá. Entonces, o cambiarle el nombre a la variable para no tener ese tipo de problemas. Entonces, voy a ponerle por aquí DataTrain2 y DataVal2 para no tener problemas cuando lo vuelva a correr. Y ejecutarlo aquí. Aquí está. Entonces miren que él nos empieza a mostrar la época, los datos en los que vamos, ¿cierto? Aquí ya pasamos a la época 1, época 2 de entrenamiento. Y aquí está la validación. Entonces tenemos una pérdida en el set de entrenamiento de 6.3 por 10 a la menos 5 y una precisión de 5.352 de 6.000. Ahí es donde les decía que vale la pena, digamos, colocarlo en porcentaje porque pues también nos ayuda a saber que también le está yendo. Podemos aquí decirle print. La precisión es, hagámoslo en porcentaje, correctos sobre el total en validation data.dataset. Y aquí el simbolito de porcentaje para que se vea como un poquito mejor presentado, ¿listo? Como ya lo puse en DataTrain2, pues ya no vuelvo a tener que crear de nuevo el objeto, como les decía hace un momento arriba. Y aquí está, la precisión es de 0.91%. Vamos a multiplicarlo por 100 para que nos muestre ya el valor, digamos, normalizado, ¿no? En porcentaje. Aquí lo puse solamente en absoluto, entonces por 100. Igual vamos a entrenar. Entonces aquí le hice una tercera vez las tres épocas y aquí está la predicción del 91.75%. Miren que mejoró. ¿Por qué está mejorando? Porque el modelo sigue siendo el mismo y yo le estoy dando más épocas de entrenamiento. Si lo vuelvo a correr, pues él le genera otras 3 épocas de entrenamiento. Y miren que debería mejorar un poquito, ya estamos en el 92%. Vamos a darle otra más, otras 3 épocas. Y vemos que debería haber un poquito de mejora. Aquí tenemos el 92.8, creo que en el anterior estaba 92.0, algo, no le alcancé a mirar la cifra decimal. Entonces, lo que tenemos aquí pues es un modelo que ya tiene un 92% de precisión en lo que está trabajando, lo cual es muy bueno. Miren que nada más le dimos como 4 veces a esta celda, o sea, más o menos 12 épocas y ya tenemos una muy buena precisión para hacer un modelo tan sencillito que solamente tiene 3 capas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer con ese modelito? Pues, digamos, ejecutar predicciones sobre nuestro modelo. Ahora sí vamos a decir, por ejemplo, test igual a torch.float tensor. Y vamos a mandarle el X de validación, el conjunto de validación que hemos reservado para este momento de pruebas. Xval va a mandarle 10 datos desde el 90 al 100. ¿Listo?
punto to list para que me lo convierta en una lista. Entonces voy a coger ese arreglo en NumPy, sacar los datos del 90 al 100, el de validación, y volverlo un tensor de PyTorch para que lo pueda procesar el modelito. Y debemos convertirlo también en el objeto variable. Entonces test var igual a variable test. Listo, entonces vamos a, esto es, por aquí, tomar 10 datos del set de validación y vamos a pasárselos al modelo. Entonces realizar predicciones. A ver cómo le va a nuestro modelito. Entonces decimos salida igual a model test var. Listo, que es la predicción. Y convertir las predicciones a número. Entonces predicciones igual a torch.max salida.data, 1, indexado en 1, punto numpy, para que lo convierta a un arreglito de numpy, esas predicciones punto numpy. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que miren que no importa si yo estoy prediciendo un dato a la vez o le mando al modelo 10 datos a la vez, igual los puedo procesar. Modelo por aquí. No tienen un problema en ser procesados. ¿Listo? Y las vamos a imprimir. Entonces print predicciones. Y vamos a imprimir por debajito la realidad. Entonces print yeval, el y de validación que habíamos reservado para este momento. Entonces voy a ejecutar esta celda. Me lo recortó. Yeval del 90 al 100. Los mismos datos que estábamos tratando. Y aquí está. Entonces miren, el vector de arriba, vamos a poner esto más bonito para que se vea. Salidas del modelo como predicciones, y por aquí etiquetas de entrada. Listo, para que se vea un poquito más bonito aquí, aquí está. Entonces salidas del modelo y miren, está 333 0476 813 y las etiquetas de entrada 333 0478 813. Uy, este modelo sale muy bueno. Miren que para este subconjunto no se equivocó en ninguna. Probemos otra combinación, a ver, de la 120 a la 130, por ejemplo. A ver cómo le está yendo. 737, aquí se equivocó. Miren que el modelo dijo 5 y la realidad era un 8. 1, 2, 7, 8, 2, 6. Entonces vemos que hay un error pequeñito, pero que es un error tolerable y que el modelo está realizando unas predicciones muy acertadas de lo que está pasando allí. Si ustedes ya quieren graficarlo, pues bueno, podríamos utilizar la funcioncita que vimos anteriormente, por ejemplo, imágenes igual a array to image, la función que habíamos creado inicialmente, for in xval. Voy a graficar las 10 que tenemos ahí, del 120 al 130. ¿Listo? Esto es un list comprehension. Lo que estoy haciendo es tomar estos 10 datos y convertirlos de array a imagen. ¿Se acuerdan que venía en este xval como una matriz de 1 por 784? Entonces, con esta función que nosotros habíamos creado hace unas clases, lo que hacemos es devolverla a una imagen de 28 por 28 que se pueda graficar. Y vamos a mostrarla con Matplotlib. Digamos fig, access, igual a plt.subplots. Y vamos a decir que nos dé una fila por 10 columnas y un tamaño fig size un poquito grande, igual a 20,100. Para que nos muestre bien chévere los números. Entonces voy a hacer un ciclo for para ir graficando una a una las imágenes. Entonces for y in range len access, los 10 ejes que nosotros acabamos de crear. Pueden ponerle in range 10 también, pues da la misma cosa. Aquí sería sin len. Listo, como para simplificar, pero pues es lo mismo porque access digamos que eran 10.
Entonces vamos a graficarlo. Entonces digamos access sub i.imShow para mostrar la imagen. IMGs indexado en i. Este arreglito de acá. Y le vamos a poner el título. Access indexado en i. .set title. Vamos a darle un título que nos ayude también a saber qué predicción es. Predicciones sub i. Listo. Y real era llevar sub i. Miren qué chévere. Entonces lo que vamos a hacer es en el título poner cuánto predijo el modelo, cuánto es la realidad y vamos a ver la imagen ahí graficada. ¿Listo? Algo que uno puede hacer para que sea, para correrlo así como está. A ver qué errores nos da. No nos da ninguno. Ok. Y aquí está. Entonces predicción 7 real. Uy, no se alcanza a ver. Va a ser un poquito más grande esto. Uy, voy a recortar, vamos a ver aquí. Pred. O para que se alcance a ver el título. Ah, aquí está. Entonces, predicción 7 real 4, predicción 3 real 2. Uy, algo le pasó aquí a mi indexación que me está dando datos que no son del 120 al 130. Bueno, yo reviso aquí qué sucede. Ok, listo. Entonces, me está dando un errorcito porque, claro, yo estoy mostrando llevar sub i y son los números de 0 a 10. Yo necesito es de 120 a 130. Entonces, voy a sumarle aquí más 120 para que ese i, el primero sea 0, sea 120, el segundo sea 121 y me muestra el dato que es. Entonces, por aquí lo tenemos. Predicción 7 real 7, predicción 3 real 3, predicción 7 real 7, predicción 5 real es un 8 y vemos la imagen y claro, es un 8. 1, 1, 2, 2, uy, C2, miren lo difícil que estaba de predecir. Este 7 también todo raro. Este 2, un 6. Bueno, vemos que el modelo le fue relativamente bien. Cambiamos esto un poquito. Voy a cambiar aquí de 120, ponemos 150 al 160, otras 10. Entonces 150 al 160. Aquí sería 150. A ver cómo le va a nuestro modelo. Ah, bueno, no corrí la celda anterior, me va a dar un error. Espérenme, corro la celda anterior. Corremos nuevamente esta. Bueno, igual aquí se puede ver, ¿no? 5, 9, 0, 8, 6, 8, 2. Uy, miren la predicción fue un 9, el real fue un 3. Pero miren que es un error razonable, ¿no? Se parecía a favor del modelo. Ese 3 está tan mal escrito que tiene formita 9. Aquí en los demás le fue bien. Entonces miren que el modelito le está yendo lo más de bien. Está prediciendo apropiadamente los datos. Está comportándose mucho mejor con respecto a lo que nosotros teníamos antes de el entrenamiento. Entonces noten que el modelo está realizando unas predicciones apropiadas, que tiene un error pequeño, que conforme yo hago el entrenamiento, pues lo hace mucho mejor. De hecho, para validar esta hipótesis, lo que voy a hacer es volver a crear el modelo nuevamente. Voy a hacer una instancia nueva del modelo que no está entrenada y voy a entrenarlo solamente por... bueno, vamos a correrlo sin entrenar, a ver qué le pasa. Entonces voy a ejecutar esta celda que toma los 10 datos y los predice. Y miren la salida. El modelo sacó algo totalmente distinto a lo que yo predije. O sea, al haber ejecutado nuevamente la creación del modelo por aquí, esta línea de código modelo igual a mi modelo, lo que yo hice fue decirle borre lo que hay en memoria y créese una instancia nueva de ese objeto. Y pues como no está entrenado e inicia con pesos aleatorios, pues sí, él me botó una salida, pero la salida es cualquier cosa, o sea, es totalmente diferente a la realidad. Y aquí lo vemos en donde predicción 1 es un 5, predicción 2 es un 9, o sea, tiene un error grandísimo. Vamos a entrenarlo, a darle una vueltica aquí el entrenamiento. Corrámoslo por aquí. Aquí está entonces 3 épocas nada más. Y nos dice que tenemos un 15% de precisión. Uy, excúsenme que precisión quedó súper mal escrito. Precisión. Listo. Qué pena hizo la ortografía.
Entonces vamos a correrlo con ese 15% a ver qué pasa por aquí otra vez. Y claro, miren que no le pegó sino a ninguno, creo. Sí, aquí está súper malo. Volvamos a entrenar. Entonces volvemos a ejecutar el entrenamiento. Aquí está. Listo. Miren que con otras tres épocas pasamos del 15% al 86%. O sea que aquí debe haber mejorado mucho. Pues por lo menos ya hay varios parecidos, ¿no? Aquí los vamos a visualizar. 55, 99, 00, 88, 66, 88, 22, 93. Se volvió a equivocar con ese 11, 00. Entonces miren que nada más con dos épocas y con el 86%, pues para estos 10 datos solo se equivoca en uno, ¿cierto? Evidentemente, pues si yo amplío la muestra, pues voy a ver más errores. Pero lo importante es eso, darnos cuenta de que con 6 iteraciones en este caso logramos mejorar considerablemente el rendimiento del modelo. Truco para hacerlo, pues si yo sigo entrenando, si yo hago más épocas de entrenamiento, pues evidentemente él va a ir mejorando. Miren que así vamos al 89, 90 y seguimos avanzando. ¿Qué cosas pueden pasar? Si yo lo sigo entrenando mucho más, ya empiezo a caer en errores, como por ejemplo, el modelo ya deja de aprender, bueno, de tener capacidad de generalización, se empieza a aprender los datos de entrenamiento y ya empieza a tener un error muy grande en la validación. Por eso es bueno tener estos dos conjuntos, uno con el que mido y otro con el que hago también una segunda medida. Yo podría inclusive utilizar esta función de validar y ejecutar la validación con el dataset de test, el último que dejamos, el que no incluimos durante el entrenamiento para poder hacer una segunda, obtener como una segunda métrica de cómo le está yendo a mi modelo. Es probable a veces que esa métrica sea inferior a esta por temas de distribución de los datos o de aleatoriedad o de la naturaleza de las muestras que exista en el modelo. Para los modelos vamos a ver, por ejemplo, como este caso, miren que siempre se ha equivocado aquí, que hay ejemplos que son difíciles y ejemplos que son fáciles. Entonces este 3, que está todo mal escrito, el modelo siempre se ha equivocado y ha pensado que es un 9 porque pues, es difícil, ¿cierto? Podríamos pensar que este también puede llegar a ser complejo, ¿no? Es un 9, pero parecería en algún caso un 4. Bueno, hay ejemplos que pueden ser más difíciles que otros, entonces ya de ahí pues la solución a ese tipo de problemas es utilizar arquitecturas que sean un poco más robustas para ese tipo de tareas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este ejercicio? La idea es hacer un concurso en Kaggle, que es una plataforma de datasets, y yo les voy a dejar un cuadernito. Este mismo cuadernito lo van a encontrar con dos celdas más. Van a encontrarlo, a pegarlas por aquí. Una celda que hace esto básicamente. Crear un envío para el concurso. No se preocupen mucho, aquí es modelo. Es el único cambio que tienen que hacer. Bueno, lo voy a subir así con este cambio. ¿Qué va a hacer esto? Suban por favor a la carpeta de trabajo el archivito testdata.csv que les voy a adjuntar en el Classroom. Y si quieren le pueden borrar este basepad y cargarlo aquí o lo pueden cargar directamente en su Google Drive, en la carpeta. Recuerden que este basepad pues es la carpetica que creamos al principio. Está por acá. G-Drive, MyDrive, la maestría, sesión PyTorch. En mi caso, si ustedes le pusieron el mismo nombre, pues en esta carpeta guarden ese archivo.csv. Y lo que hace este codiguito es ejecutar todas las predicciones del dataset de validación para poder hacer el envío hacia Kaggle. ¿Listo? Y para poder escribir eso, entonces necesitan esta otra celda de código. Voy a ponerla por aquí. Que lo que hace es darle formato. Entonces el formato va a ser sample submission con 10.000 columnas. ¿Qué vamos a hacer? De los 70.000 datos vamos a coger otros 10.000 que no están incluidos en el modelo que ustedes tienen. Y con esos 10.000 vamos a realizar una prueba. Entonces esa prueba Kaggle la evalúa automáticamente y ustedes van a hacer el envío para poder concursar. Entonces vamos a darle unas decimitas extras a los 3 primeros que queden en el concurso. Ustedes lo que van a hacer en la plataforma Kaggle es subir este archivito, mi envío.csv, que van a encontrar guardado
en la carpeta de trabajo y en su Google Drive, y Kaggle automáticamente los va a calificar. Entonces, permítanme, yo si quieren les hago un videito extra en donde se muestre cómo se hace la carga a Kaggle del dataset para que puedan tener como las bases del concurso y que podamos concursar. Entonces, sugerencias para el concurso. Lo que les recomiendo es que hagan cambios al modelo. ¿Qué pasa si utilizan más capas? ¿Qué pasa si utilizan menos capas? ¿Qué pasa si lo entrenan por más épocas? Y bueno, intenten cambiar varias cosas de las que hemos visto aquí. Por ejemplo, los hiperparámetros. Jueguen con la tasa de aprendizaje, jueguen con... ya hablamos de las capas, las funciones de activación. Bueno, varias cosas que le pueden cambiar al modelito para que su comportamiento mejore y saquen sus propias conclusiones. ¿Qué pasa si lo volvemos más profundo? Si no lo volvemos tan profundo, o qué cambios son más significativos a la hora de concursar y de poner este modelo a que entrene y a que nos dé el mejor resultado posible. Entonces, esa sería la misión de esta semana, concursar. Al menos manden 1 o 2 envíos. Los envíos, como les digo, automáticamente se generan con este código y van a poder cargar el archivo .csv que queda en la carpeta de trabajo. Carpeta de trabajo pues va a ser esta en mi caso, la que guardé como Basepath, ¿cierto? Yo la guardé como sesión PyTorch. Y apenas lo tengan, envíenlo a Kaggle y ahí se va a calificar automáticamente. Entonces, por favor, que todos logremos hacer al menos un envío durante esta semana. Si tienen problemas, me pueden escribir al correo. Entonces, esa sería la lección de hoy. Vamos a dejarla hasta aquí. Por favor, hagan sus envíos y continuaremos la próxima sesión viendo un poco ya de teoría acerca de las métricas y cuándo hay sobreentrenamiento y cuándo validaremos que un modelo efectivamente está aprendiendo o se está sobreentrenando con los datos. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias.